Hoy vamos a empezar con la representación de funciones. Para representar una función hacen falta bastantes pasos, entonces lo vamos a dividir en varios vídeos. En este primero vamos a calcular el dominio, los puntos de corte con los ejes, el signo de la función y la simetría. Empezamos con el dominio. El dominio son los valores de x para los cuales está definida la función. En fracciones polinómicas como esta, tenemos que evitar que el denominador se haga cero. Entonces igualamos ese denominador a cero y así sacamos los valores de x para los cuales no está definida la función. Por lo tanto, el dominio serían todos los números reales menos el 1 y el menos 1. Lo siguiente que vamos a calcular son los puntos de corte con los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. Para sacar los puntos de corte con el eje X, lo que tenemos que hacer es igualar la Y a 0. O sea, f de x igual a 0. Pues me va a quedar como está dividiendo, lo pasa ahí multiplicando y se va. Luego x queda, lógicamente, raíz cúbica de 0, 0. Como la x es 0 y la y es 0, el punto de corte es 0, 0. Este punto, lógicamente, pertenece tanto al eje de las x como al eje de las y. Luego en este caso me va a volver a salir lo mismo. Pero vamos a calcularlo para que sepáis cómo hay que hacerlo en otras funciones. Para el eje y, pues hacemos justo lo contrario. X igual a 0. Entonces sustituimos en la función donde hay x por 0. Y me va a quedar 0 partido de 1, 0. Me vuelve a salir el mismo punto de antes, x0 y 0. El tercer paso que vamos a ver es el signo de la función. El signo nos indica en qué intervalos la función está por encima del eje x y en qué intervalos está por debajo del eje x. Entonces, para calcularlo, ¿qué es lo que hacemos? Pues en la recta real, eje x, vamos a colocar los puntos críticos del dominio así como los puntos de corte con el eje x. Entonces tendremos que colocar el 1 y el menos 1 y el 0. Y ahora lo que hacemos es dar valores a la función en estos intervalos. Por debajo del menos 1 elegimos, por ejemplo, el menos 2 y sustituimos en la función. Entonces hacemos f de menos 2. ¿Qué nos va a quedar? Aquí nos va a quedar menos 2 al cubo, o sea, queda negativo. Arriba, negativo. Y abajo va a quedar menos 2 al cuadrado es 4, 1 menos 4 queda negativo. Menos entre menos es más, ¿no? Luego en esta zona la función es o está por encima del eje x. Entre menos 1 y 0, pues cogemos el menos 0,5. El menos 0,5 al cubo me va a quedar negativo, ¿no? Número negativo exponente impar siempre queda negativo. Y abajo, menos 0,5 al cuadrado es 0,25. 1 menos 0,25 queda positivo. Menos entre más, menos.
O sea que en esta zona la función va a estar por debajo del eje X. Entre 0 y 1 cogemos por ejemplo el 0,5, 0,5 al cubo me queda positivo, 1 menos 0,5 al cuadrado me va a quedar positivo también. Entre más, aquí estará por encima del eje X. Y luego ya por encima del 1 elegimos el 2, queda positivo arriba y abajo negativo. Más entre menos, menos. Aquí estará por debajo del eje X. Bien. Bueno, pues esto lo podemos poner, resumiendo, que tendrá el signo positivo. ¿En qué intervalos? En el intervalo que va de menos infinito a menos 1, unión 0, 1. Y tendrá el signo negativo en el resto de zonas, o sea, en este caso en el intervalo que va de menos 1 a 0, unión 1 más infinito. Bien. Y por último, en este primer vídeo de representación de funciones vamos a calcular las simetrías. Bueno, existen dos tipos de simetría, la par y la impar. Una función tiene simetría par cuando se cumple que f de x es igual a f de menos x. Y una función tiene simetría impar cuando se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Bien. Simetría par. Pues simetría par es simetría respecto al eje de las y. Por ejemplo, una función que tiene simetría par sería algo como 8. Simétrica respecto al eje de las y. Simetría impar son aquellas funciones que son simétricas respecto al origen de coordenadas. Pues un dibujo de una función con este tipo de simetría, por ejemplo, sería algo así. Bien. Pues ¿qué hacemos para ver si nuestra función tiene alguno de estos dos tipos de simetría? Pues primero ponemos la función original, f de x cubo 1 menos x cuadrado. Ahora lo que vamos a ver es qué expresión toma f de menos x. Pues para ello simplemente nos vamos a la función y donde hay x ponemos menos x. Quedará esto. Y ahora, número negativo exponente impar queda negativo. Y 1 menos, número negativo exponente par positivo. Como hay un menor delante. Y ahora lo que hacemos es comparar esta f de x con f de menos x. O sea, esto con esto. Como vemos, no son iguales. Aquí está con signo más, aquí con signo menos. Entonces, como no son iguales, esta con esta, quiere decir que no tiene simetría par. Recordad que tendría que ser igual para que tuviera ese tipo de simetría. Bueno, pues ahora calculamos menos f de x. Menos f de x es cambiar el signo a la función entera. Cuando hay una fracción, ojo, o bien lo cambiamos arriba o bien lo cambiamos abajo, no en los dos sitios a la vez. O sea, me podría quedar esta expresión o esta otra. Pues lo que tenemos que hacer ahora es comparar f de menos x con cualquiera de estas dos expresiones. Si coincide con alguna, es que la función tiene simetría impar. Pues fijaos que coincide aquí, ¿no? Luego nuestra función tiene simetría impar.